Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. Juicio por asesinato, de Charles Dickens. Siempre he observado el predominio de una falta de valentía, incluso entre las personas con un nivel cultural y de inteligencia superior, para hablar de las propias experiencias psicológicas cuando han sido extrañas. Casi todos los hombres temen que las historias de esa índole que puedan narrar no encuentren paralelismo o respuesta en la vida interior de su audiencia y, por lo tanto, recelen o se mofen de ellos. Un viajero sencillo que haya divisado un animal extraordinario semejante a una serpiente marina no tendría ningún miedo de decirlo. Pero si ese mismo viajero hubiese tenido una experiencia o una especial corazonada, un impulso, un pensamiento alocado, una supuesta visión, un sueño o cualquier otra impresión mental destacable, se lo pensaría dos veces antes de mencionarlo. Esa renuencia la achaco yo en gran medida a la oscuridad en la que están implicados estos temas. No es habitual que comuniquemos nuestra experiencia sobre estos asuntos subjetivos, contrariamente a lo que sucede con nuestras experiencias de la creación objetiva. Así pues, la experiencia general a este respecto parece excepcional y realmente lo es, en tanto que es lamentablemente imperfecta. No es mi intención plantear, refutar o apoyar ninguna teoría en lo que voy a narrar. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un miembro ya fallecido de la Sociedad Astronómica Real, según lo relata Sir David Brewster, y he seguido meticulosamente los detalles de un caso mucho más destacable de ilusión espectral que tuvo lugar en mi círculo de amigos íntimos. Por lo que respecta a esto último, tal vez sea preciso indicar que la dama que lo experimentó no estaba de ningún modo relacionada conmigo. Una suposición errónea al respecto podría sugerir una explicación parcial de mi propio caso, pero únicamente parcial, que carecería totalmente de base. No cabe la posibilidad de hacer referencia a que yo haya heredado alguna peculiaridad desarrollada, ni anteriormente he tenido una experiencia similar, como tampoco la he tenido desde entonces, hace muchos años, o muy pocos, pues eso ahora no importa en lo absoluto. Se perpetró en Inglaterra un asesinato que fue muy llamativo. Tenemos conocimiento de más asesinatos de los necesarios a medida que se van sucediendo y aumenta su atrocidad, y, si hubiese podido, habría enterrado el recuerdo de aquella bestia, en concreto, al tiempo que su cuerpo era enterrado en la prisión de Newgate. Me abstengo a propósito de facilitar ninguna pista directa respecto al delincuente en cuestión. Cuando se descubrió el asesinato no recayeron sospechas sobre el hombre que más tarde sería enjuiciado, o tal vez, debería decir, para acercarme lo más posible a la precisión de mi narración, más bien en ninguna parte se sugirió públicamente que se albergase semejante sospecha. Como en aquel momento no se le mencionó a los periódicos, obviamente era imposible que fuese incluida en ellos la descripción del asesino. Es fundamental tener en cuenta este punto. Cuando abrí el periódico de la mañana mientras desayunaba, este incluía el relato de aquel primer descubrimiento y me pareció muy interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí 2 veces, 3. El descubrimiento había tenido lugar en un dormitorio y cuando dejé el periódico tuve una ocurrencia, un impulso. En realidad, no sé de qué manera llamarlo, pues no encuentro palabra alguna para describirlo satisfactoriamente, en el que creí ver que ese dormitorio atravesaba mi habitación, como si un cuadro hubiese sido pintado sobre la corriente de un río, por imposible que esto pueda parecer. Aunque cruzó mi habitación casi instantáneamente, resultaba de una claridad meridiana. Era tan claro que observé sin atisbo de duda y con una sensación de alivio que el cadáver no estaba en la cama. Esta curiosa sensación no la tuve en un lugar romántico,
sino en mis habitaciones de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Para mí fue algo del todo novedoso. En aquel momento me hallaba sentado en mi sillón y la sensación vino acompañada de un especial estremecimiento que cambió el mueble de sitio, aunque se debe tener en cuenta que el sillón podía moverse fácilmente gracias a unas ruedecitas. Me dirigí a una de las ventanas, la estancia, situada en el segundo piso. Tenía dos, para descansar la vista contemplando el movimiento de Piccadilly. Era una hermosa mañana otoñal y la calle estaba alegre y resplandeciente. Se había levantado el viento. Al mirar fuera observé que el viento arrastraba desde el parque una gran cantidad de hojas caídas que una ráfaga elevó para formar con ellas una columna espiral. Cuando la columna se desmoronó y las hojas se desperdigaron, vi a dos hombres al otro lado del camino, que iban desde el oeste hacia el este. Uno iba detrás del otro. El primero se giraba con frecuencia para mirar por encima del hombro. El segundo lo seguía guardando una distancia de 30 pasos aproximadamente, con la mano derecha levantada en actitud amenazadora. Lo primero que llamó mi atención fue la singularidad y la fijeza del gesto amenazador en un lugar tan público. A continuación vino la circunstancia notable de que nadie le prestase atención. Ambos hombres seguían su camino entre los transeúntes con una suavidad que era incoherente con el acto de caminar por una acera y, por lo que yo podía ver, nadie les cedía el paso, los tocaba o los miraba. Al pasar ante mi ventana ambos levantaron la mirada hacia mí. Contemplé los dos rostros con mucha claridad y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier parte. No es que viese de manera consciente algo que fuese muy destacable en alguna de sus caras, salvo que el hombre que iba delante tenía una apariencia inusualmente humilde y que el rostro del hombre que lo seguía tenía el color de la cera sucia. Soy soltero y mi ayuda de cámara y su esposa son todo mi servicio. Trabajo en una sucursal bancaria y quisiera que mis deberes como jefe de departamento fuesen tan escasos como todo el mundo cree. Ese otoño me vi forzado a permanecer en la ciudad cuando lo que yo necesitaba era un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco es que me encontrase muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que crea razonables del hecho de que me sentía cansado, de que la vida monótona me producía una sensación de depresión y de que tenía una ligera dispepsia. Mi médico, un hombre célebre, me aseguró que mi estado de salud por aquel entonces no justificaba una descripción más rotunda, y cito lo que él mismo me indicó por escrito cuando se lo pedí. A medida que las circunstancias del asesinato fueron haciéndose poco a poco públicas y atrayendo cada vez más poderosamente la atención, las aparté de mi mente para enterarme de ellas lo menos posible en medio de la excitación general. Sabía que se había dictado una sentencia provisional por homicidio voluntario contra el supuesto asesino y que había sido conducido a Newgate hasta el juicio definitivo. Sabía también que el juicio se había aplazado hasta una de las sesiones del Tribunal Penal Central, basándose en prejuicios generales y en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. También me enteré, aunque esto lo dudo, en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio aplazado. Mi salón, el dormitorio y el vestidor están todos en la misma planta. Al vestidor solo se llega a través del dormitorio. Lo cierto es que hay una puerta en este que hace años comunicaba con la escalera, pero desde hacía mucho tiempo parte de las tuberías de mi baño pasaban por allí. En aquel mismo periodo y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido claveteada y forrada con tela. Una noche me hallaba de pie en mi dormitorio, ya de tarde, dando unas instrucciones a mi criado antes de que se fuese a dormir. Estaba de frente a la única puerta de comunicación existente con el vestidor, que se encontraba cerrada, y mi criado le daba la espalda. Mientras estaba hablándole vi que la puerta se abría, que un hombre miraba hacia el interior y entonces me hacía señas nerviosas con una enigmática actitud. Era el hombre que iba en segundo lugar por Piccadilly, el del rostro color de cera sucia. Tras hacerme las señas, retrocedió y cerró la puerta, sin más dilación que la precisa para cruzar el dormitorio. Abrí la puerta del vestidor y miré en su interior. Portaba una vela encendida en la mano. No albergaba ninguna esperanza en mi fuero interno de que fuese a ver a esa persona en el vestidor, y de hecho no la vi. Al percatarme de que mi criado parecía sorprendido, me giré hacia él y le espeté: «Derrick, ¿creerá usted que conservo el juicio si le digo que me ha parecido ver un...?» Mientras estaba allí, posé una mano sobre su pecho. Él comenzó a temblar violentamente y dijo: «Oh, señor». «Por supuesto que sí, señor. Un cadáver», haciéndole señas. Estoy convencido de que John Derrick
mi fiel criado durante más de 20 años, no tuve impresión alguna de haber visto al espectro hasta que lo toqué. Al hacerlo, el cambio que se obró en él fue tan espectacular que realmente creo sí tuvo su visión, de alguna forma oculta, por medio de mí, y en ese instante le ordené a John Derrick que trajese un poco de brandy y le di una copa, alegrándome de tomarme yo otra. No le conté ni una palabra de lo que había ocurrido antes del fenómeno de aquella noche. Al meditar sobre ello, estaba del todo convencido de que hasta entonces no había visto ese rostro, salvo en aquella ocasión en que lo vi en Piccadilly. Al comparar la expresión que adoptó cuando me hacía señas desde la puerta con la que tenía en el momento en que levantó la vista para mirarme, mientras yo me hallaba de pie junto a la ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había intentado adherirse a mi recuerdo y que en la segunda había querido asegurarse de que lo recordara de inmediato. Aquella noche me resultó poco agradable, aunque tuviese la certeza, difícilmente explicable, de que la aparición no regresaría. Cuando por fin amaneció me sumí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que se detuvo junto a mi cama sosteniendo un papel en la mano. Según parece, aquel papel había sido la causa de mi altercado en la puerta entre su portador y mi criado. En él me citaban para que asistiese como jurado a la siguiente sesión del Tribunal Penal Central en el Old Bailey. Como bien sabía John Derrick, jamás me habían citado antes para formar parte de ese jurado, aunque ahora mismo no estoy seguro de si tenía o no razón. Mi criado estaba convencido de que los jurados por elección habitualmente eran de una extracción social inferior a la mía, de manera que se había negado en principio a aceptar la citación por aquel motivo. El portador se tomó el asunto con gran frialdad. Afirmó que no le importaba en absoluto que yo asistiese o no. La citación estaba allí y recogerla o no era un riesgo mío y no de él. Durante 1 o 2 días dudé si debía responder a esa llamada o hacer caso omiso. No era consciente de que estuviese produciéndose ninguna misteriosa atracción, influencia o desviación. De eso estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que realice aquí. Finalmente decidí asistir, ya que eso implicaría interrumpir la monotonía de mi vida. El día designado fue una fría mañana del mes de noviembre. Sobre Piccadilly se extendía una densa y oscura niebla que se volvió claramente negra en los opresivos aledaños del Tribunal del Temple. Los pasillos y las escaleras del Palacio de Justicia se me antojaron brillantemente iluminados con gas, y el propio tribunal estaba iluminado de igual modo. Creo que ignoraba que ese día iban a juzgar al asesino, hasta que me condujeron los oficiales al tribunal antiguo y lo vi atestado de gente. Creo que también ignoraba a cuál de los tribunales había sido citado, hasta que me ayudaron a entrar en el tribunal antiguo con considerable dificultad. Sin embargo, no hay que tomar esto como una afirmación tajante, pues no estoy del todo en lo cierto de que así fuese. Me senté en la salita de espera de los jurados y eché un vistazo a la sala, en la medida que me lo permitían el humo y el aire recargado. Observé cómo la negra niebla colgaba como si se tratara de una cortina fúnebre en el exterior de las enormes ventanas, y cómo el sonido amortiguado de las ruedas de los coches de caballos sobre la arena y las basuras del suelo se extendían desde la calle. También recibía el zumbido de la gente congregada allí, traspasado de vez en cuando por agudos silbidos, por una canción o por alguna palabra más alta que las demás. Poco después los 2 jueces entraron y tomaron asiento. El sonido de la sala cesó radicalmente. Ordenaron que trajeran al asesino para sentarse en el banquillo, y este compareció de inmediato. Le reconocí en aquel preciso momento. Era el primero de los 2 hombres que había visto en Piccadilly. Si me hubiesen llamado en ese momento, tengo muchas dudas de que mi respuesta hubiese resultado audible, pero no fui citado hasta el 6º u 8º lugar, y para entonces ya estaba preparado para poder decir presente. Y ahora, presten atención. En cuanto subí al estrado, el acusado, que hasta el momento había estado observando atentamente, pero sin signo alguno de preocupación, empezó a agitarse con nerviosismo y a hacer señas a su abogado. Era tan evidente el deseo del asesino de recusarme que se produjo un paréntesis durante el que su abogado, con la mano apoyada sobre la barandilla, susurró a su cliente algo y sacudió la cabeza. Luego conocí que este caballero, que las primeras atemorizadas palabras que le dirigió al acusado fueron: recuse a ese hombre a toda costa,
pero como no pudo alegar ninguna razón para ello y admitió que ni siquiera conocía mi nombre hasta que fui llamado y me puse en pie, no pudo conseguirlo. Por lo que acabo de explicar, pretendo no revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino. Y como para mi historia no es necesaria una descripción detallada de ese largo juicio, me ceñiré solo a los incidentes que durante los 10 días y sus noches que nosotros, el jurado, permanecimos reunidos afectaron de manera directa a mi experiencia personal, a lo sumo curiosa. Es en ese sentido en el que pretendo interesar al lector y no en la persona del asesino. Hacia esto es a lo que ruego atención, no a las páginas del Newgate Calendar. Me eligieron presidente del jurado. Durante la segunda mañana del juicio, tras 2 horas de testimonios, oí cómo daba la hora en el reloj de la iglesia. Tuve la ocurrencia de echar un vistazo a mis compañeros del jurado y me resultó bastante difícil poder contarlos. Lo intenté varias veces y cada vez me presentó mayor dificultad. Resumiendo, me salía un jurado de más. Toqué el hombro del jurado que se encontraba a mi lado y le susurré: hágame el favor de contar cuántos somos. Me miró sorprendido por mi petición, pero giró la cabeza y se puso a contar. ¿Por qué?, dijo de repente. Somos 13. No es posible. Somos 12. Tras aquel recuento siempre estuvimos de acuerdo al numerarnos, pero a primera vista siempre éramos uno de más, y no porque contáramos a una persona más, que no la había, pero yo albergaba la interna y firme sensación de que había cerca alguna presencia. El jurado se alojó en el London Tavern. Todos dormíamos en una gran habitación con camas separadas y estábamos todo el día a cargo y bajo la supervisión de un funcionario destinado a nuestra seguridad y custodia. No encuentro razón alguna por omitir su nombre. Era muy inteligente, amable y sumamente servicial. Me gustó oírlo, muy respetado en la ciudad, de aspecto agradable, ojos bonitos, patillas negras envidiables y un tono fino y sonoro de voz. Era el señor Harker. Cuando nos metíamos en la cama cada noche, la del señor Harker quedaba atravesada frente a la puerta. La noche del segundo día no tenía ganas de acostarme y, como vi al señor Harker sentado en su cama, fui a sentarme a su lado, ofreciéndole un poco de rape. En el mismo momento que su mano tocó la mía, al ir a coger los polvillos de la cajita, le recorrió un estremecimiento extraño y dijo: ¿qué es esto? Seguí la mirada del señor Harker y recorriendo con la vista la habitación, pude ver de nuevo una figura que ya conocía, el segundo de los hombres que había visto en Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Me detuve y me volví al señor Harker. Parecía totalmente indiferente. Se rió y dijo en tono de broma. Pensé por un instante que contábamos con un 13º jurado sin cama. Ahora veo que no era más que el reflejo de la luna. Sin hacerle confesión alguna y observando al mismo tiempo lo que hacía la figura, invité al señor Harker a dar un leve paseo por el fondo de aquel dormitorio. Mientras tanto, la figura se acercó un momento hasta la cabecera de la cama de cada uno de los otros 11 jurados. Se situaba invariablemente al lado derecho y pasaba de una a otra cruzando a los pies de la siguiente cama. Por el movimiento de su cabeza parecía que se limitaba a observar, pensativamente, a cada uno de los sujetos que allí se acostaban. No manifestó ninguna curiosidad por mí o por mi cama, que era la más cercana a la del señor Harker, y cuando un rayo de luna atravesó los altos ventanales, pareció marcharse por una escalera etérea. A la mañana siguiente, durante el desayuno, resultó que todos habían soñado esa noche con el sujeto asesinado, excepto el señor Harker y yo. Por aquel entonces yo ya me había convencido de que el segundo de los hombres de Piccadilly era el hombre asesinado, por así decirlo, como si aquella convicción me hubiese llegado a través de su testimonio directo. Además, esto último sucedió de verdad y de una manera para la que yo no estaba del todo preparado. Durante el 5º día de juicio, cuando la acusación estaba a punto de finiquitar su alegato, se presentó como prueba un retrato en miniatura del hombre asesinado, que no se había podido encontrar en el dormitorio el día de los hechos, sino en un escondite un poco después, en donde se había visto cómo cavaba el asesino. Tras ser identificado por el testigo que estaba declarando, se pasó dicho retrato al tribunal y después al jurado para que lo examinásemos. Mientras me lo facilitaba un oficial del juzgado con toga negra, la figura del segundo de los hombres de Piccadilly surgió de improviso entre la muchedumbre. Le arrebató tanto al oficial la miniatura y me la ofreció con sus propias manos, diciendo al mismo tiempo con un tono grave y profundo: entonces yo era más joven y mi rostro aún tenía sangre.
A continuación se aproximó al jurado, al que yo había proporcionado la miniatura, después al siguiente, y así, de esa manera, uno a uno, pasó entre todos nosotros para regresar de nuevo a mi puesto. Pero ni uno solo de aquellos jurados notó su presencia. Cuando estábamos encerrados todos juntos bajo la custodia del señor Harker, en la mesa, desde un primer instante, solíamos discutir los pormenores de la jornada. Aquel quinto día, tras concluir el alegato de la acusación y puesto que ya teníamos ante nosotros la versión completa de los hechos, tuvimos una discusión algo más seria y animada. Entre nosotros se hallaba un miembro de la Junta Episcopal, a primera vista el mayor idiota con el que me he tropezado, que rebatió las pruebas más evidentes con excusas absolutamente ridículas, mientras otros dos estúpidos parásitos de la parroquia le guardaban las espaldas. Los tres fueron elegidos jurados por un barrio tan atacado por las fiebres que, en realidad, deberían encontrarse en su propio juicio acusados de cientos de asesinatos. Cuando estos malvados inútiles se encontraron en el cenit de su discurso, lo que sucedió hacia la medianoche, y mientras algunos nos estábamos vistiendo para ir a la cama, vi al asesino de nuevo. Se encontraba detrás de ellos, preocupado y haciéndome señas. En cuanto me acerqué e intervine en la conversación, desapareció de inmediato. Esta fue la primera de una serie de apariciones dentro de la gran habitación en que todos nos encontrábamos confinados. Cada vez que mis compañeros juntaban las cabezas, yo veía entre ellas la del hombre asesinado. Cada vez que las notas que comparábamos no le favorecían, frívolo e irresistible, la figura me hacía señas. Debemos recordar que, hasta que en el quinto día del juicio se presentó la miniatura, el asesinado no se había presentado más en la sala. Cuando comenzó el turno de la defensa, sobraron 3 cambios. Primero, señalaré 2 de ellos de una vez. La figura se encontraba ahora en la sala constantemente y ya no se dirigía a mí, sino a la persona que tenía en cada momento el uso de la palabra. Pondré un ejemplo. Al asesinado le habían cortado el cuello de lado a lado y, en el alegato oficial de la defensa, se sugirió que éste podía haberse rebanado su propio cuello. En aquel mismo momento la figura, con la garganta en las mismas condiciones que se han apuntado, lo que hasta ahora se había ocultado, se situó junto al defensor, moviendo la tráquea de un lado a otro, tanto con una mano como con la otra, señalando de una manera contundente la imposibilidad de haberse producido una herida semejante a sí mismo con ninguna de las 2 manos. Otro ejemplo. Una señora que testificaba acerca de la conducta del acusado declaró que tenía el carácter más alegre del mundo. En aquel momento la figura se levantó ante ella, la miró a los ojos directamente y señaló con el brazo extendido, apuntando con su dedo al semblante diabólico del preso. El tercero de los cambios que todavía me falta por señalar me impresionó profundamente, pues fue el más sorprendente y notable de los 3. En un hecho sobre el que yo no teorizo, solo me limito a exponerlo con la mayor exactitud posible. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a los que iba dirigida, su proximidad producía en ellos siempre cierta ansiedad y confusión. Me dio la impresión de que, por alguna norma que no me afectaba a mí, no podía revelarse totalmente a los demás, aunque sí era capaz de manera invisible, sigilosa y oscura, de ensombrecer sus mentes. Cuando el abogado principal de la defensa sugirió la hipótesis del suicidio, y la figura fue a situarse junto al hombro del venerable caballero, haciendo el ademán de cortar su garganta de forma estremecedora, es innegable que el abogado dudó en su argumentación, perdiendo por unos segundos el hilo de su ingenioso discurso. Se enjugó la frente con un pañuelo y se mostró visiblemente pálido. Cuando al testigo que estaba declarando sobre la conducta del preso se le apareció aquella figura, su mirada siguió con claridad la dirección que señalaba su dedo hasta que se paró en el rostro del acusado con desconcierto y con gran nerviosismo. Con 2 detalles más bastará. El 8º día del juicio, tras la pausa de varios minutos que hacíamos cada día a primera hora de la tarde para poder refrescarnos, entré con el resto del jurado en la sala un poco antes de que lo hicieran los 2 jueces. Estaba de pie en el lugar de los jurados y eché un vistazo alrededor, pensando que la figura no estaba allí, hasta que al alzar la mirada casualmente hacia el público, la vi inclinada apoyándose sobre una pobre mujer, como queriendo comprobar si los jueces habían regresado a sus sitios o no. La mujer gritó, se desvaneció y fue sacada de la sala. Le ocurrió también algo al venerable, sutil y paciente juez que presidía la sala. Cuando concluyó la exposición del caso y con la ayuda de sus documentos se disponía a hacer un resumen,
El hombre asesinado entró por la puerta de los jueces, se acercó a la mesa de su señoría y miró con ansiedad por encima de su hombro aquellas notas que estaba consultando. La cara de su señoría cambió de repente, su mano se detuvo, le sacudió ese estremecimiento que yo tan bien conocía y tartamudeó. Dispénsenme unos momentos, señores. Me ahoga esta atmósfera tan cargada. Y no llegó a recuperarse hasta después de beber un vaso de agua. Durante la insoportable monotonía de 6 de aquellos 10 días interminables, los mismos jueces y personas en el tribunal, el mismo asesino sentado en el banquillo, los mismos abogados en la sala, el mismo tono en los discursos, preguntas y respuestas, el mismo sonido de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas bombillas y luces que se encendían a la misma hora, pese a la claridad de la sala, la misma niebla al otro lado de los enormes ventanales cuando había bruma, el mismo monótono goteo si estaba lloviendo, las mismas huellas de carceleros y presos sobre el serrín, las mismas llaves que abrían y cerraban los mismos pesados portones. Durante toda aquella cansina monotonía que me hacía sentirme como si fuese el presidente del jurado desde tiempos remotos y como si Piccadilly fuese Babilonia, el asesinado no perdió nunca un milímetro de claridad ante mis ojos, ni me resultó menos claro que cualquier otro personaje. En honor a la verdad, no omitiré que nunca pude ver que la aparición a la que yo denominaba hombre asesinado mirase al asesino. Me preguntaba constantemente ¿por qué no lo hace? Sin embargo, no lo hizo nunca. A mí tampoco me miró después del día de la miniatura hasta las últimas jornadas del juicio. Nos retiramos a deliberar sobre las 10 menos 7 minutos de esa noche. El bobo del miembro de la Junta Episcopal y su pareja de parásitos parroquiales nos dieron tanto trabajo que tuvimos que regresar a la sala 2 veces para solicitar que nos volviesen a leer algunos pasajes de las notas del juez. 9 de los jurados no teníamos la menor duda sobre esos sucesos y creo que tampoco la tenía ninguna otra persona de la sala, pero el triunvirato de atontados no tenía otra idea en la cabeza que crear impedimentos y que aquel era el verdadero motivo de nuestras contiendas. Pero al final vencimos y el jurado regresó a la sala 10 minutos después de las 11. En ese momento el hombre asesinado estaba situado justo enfrente del recinto del jurado, al otro extremo de la sala. Cuando yo ocupé mi sitio, sus ojos se posaron en mí con gran atención. Parecía satisfecho y con gran lentitud extendió un gran velo gris que traía en el brazo, sobre su cabeza y todo su cuerpo. En cuanto anuncié el veredicto culpable, se cayó el velo. El hombre desapareció y el lugar que ocupaba quedó vacío. Al preguntar el juez al asesino, como suele ser habitual en esos casos, si tenía algo que decir antes de que se pronunciase su sentencia de muerte, murmuró palabras bastante confusas que fueron descritas en los diarios del día siguiente como algunas palabras difusas, poco coherentes y escasamente audibles, en las que expresó sus quejas por no haber tenido un juicio justo, pues el presidente del jurado estaba predispuesto en su contra. La extraordinaria declaración que había hecho fue simplemente la siguiente: Señoría, yo supe que sería condenado a muerte desde el mismo instante en que el presidente del jurado entró en esta sala. Señoría, yo sabía que no me iba a dejar en paz, porque antes de que me detuvieran, y de alguna extraña manera, llegó esa noche a mi lado, me despertó y me puso un dogal alrededor del cuello. Historias de Ultratumba.